Señor, Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Palabra de Dios. Muy bien, mis amados, muchas gracias, mi hermana Sandra. Una vez más, abracitos para todos, un muy buen día. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio, pero quiero invitarles una vez más, antes de abrir la palabra, estudiar, que podamos pedir la dirección y la bendición de nuestro Dios. Padre bueno, gracias por esta nueva semana que nos estás regalando. Gracias, mi Señor amado, por permitirnos estar acá conectados. Más de 40, tal vez 47, 45 dispositivos aquí conectados, Señor, y sin duda alguna más personas detrás de cada computador, de cada dispositivo ahí en casa. Permíteme, Señor amado, que al estudiar tu palabra en esta hora, podamos escuchar, ver tu voluntad y no repetir, Señor, no repetir las mismas situaciones, no repetir esa historia, Señor, del pasado. Somos ese Israel espiritual, Israel moderno. Somos más responsables, Señor, porque tenemos las evidencias, tenemos ese espejo, Señor, y permite, oh Padre, que por tu gracia y por tu amor podamos ser obedientes a tu palabra. Señor, que en esta nueva semana sea una semana que nos acerque más al reino de los cielos. Bendícenos ahora al abrir tu palabra. Háblanos, Señor, muéstranos, guíanos, que tu palabra es una brújula, es una guía, que sin duda alguna nos llevará a puerto seguro. Quedamos en tu presencia, mi Señor amado, en esta hora. Acompáñanos, dirígenos. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, Amén. mis amados, vamos a continuar nuestro estudio. Ayer hablábamos de las características del mensaje de Elías o de Elías para poder identificar si ya está en medio nuestro, si ha llegado o no ha llegado, ¿verdad? Porque hay una gran responsabilidad: preparar el camino, así como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida del Mesías. Elías debe de preparar el camino, preparar a un pueblo, preparar el camino para la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y ayer comenzamos con las características del Elías, el que ha de venir. Y hablamos de esa primera característica de que Elías fue llamado por Dios, levantado por Dios y le dio un mensaje
en un periodo de terrible apostasía, de terrible desobediencia dentro del pueblo de él. Vimos cómo una generación de reyes, de líderes, fueron llevando al pueblo a la apostasía, comenzando desde Saúl, que allí el pueblo comenzó abiertamente a rechazar al Señor, ¿verdad? Muere Saúl, sube David, que cojea por otro lado, por el cual no cojeaba Saúl. Muere David y une al pueblo, porque el pueblo estaba dividido, lo lleva nuevamente a Dios. David muere, sube Salomón, Salomón muere, sube Jeroboam, y así sucesivamente. Y hablamos ayer, leímos ayer en el Profetas y Reyes de que sube Baasa, Ela, Simri y Omri. Y estos 4 reyes en un periodo de 40 años hicieron lo malo delante del Señor. Llevaron al pueblo a la apostasía, llevaron al pueblo a la rebeldía. Y hay un rey de esos 4, Omri. Primera de Reyes, el capítulo 16. Vamos a leerlo. Verso 25. Vemos cómo el pueblo, cada vez que subía uno, se dividía el pueblo, moría uno, subía al otro y se volvía a dividir. Y ese no es el plan de Dios. Que su pueblo esté dividido en varias burbujas, no, ese no es el plan de Dios, que el pueblo esté dividido, no, que esté unido en torno a él, obedeciendo su palabra. Cada vez que el pueblo no obedece, cada vez que el pueblo le da la espalda a Dios, se divide, se desenfrena, se desparrama y por último, ¿qué? Perece. Eso pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Y eso pasa con el pueblo de Israel, el pueblo del Señor a lo largo de la historia y hasta cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Primer libro de Reyes, mis amados. Primer libro de Reyes, vamos a leer el capítulo 16, verso 25. Dice así. Omri, uno de esos 4 reyes, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Ahora, ¿cómo sería de malo este Omri que hizo tanto mal que fue peor que todos los reyes anteriores? Peor que Jeroboam, su tatarabuelo. Miren lo que sigue diciendo aquí en el verso 26. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado que aquél hizo cometer a Israel al provocar con sus ídolos la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, llevó al pueblo a la idolatría, levantó altares para adorar ídolos de la religión cananea. Vamos a hablar un poquito de eso. Con sus ídolos, dice la palabra del Señor, hizo lo mismo que Jeroboam. Dentro del pueblo, colocar ídolos, colocar dioses falsos. Pero eso no fue todo. Eso no fue todo. Omri muere y sube al trono su hijo. ¿Y quién es el hijo de Omri? Bueno, versículo 28. Vamos a ver quién es el hijo de Omri. Versículo 28 de primer libro de Reyes, capítulo 16. Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. Y en su lugar reinó Acab, su hijo. Y ahora llegamos a Acab, porque con Acab vamos a ver por qué Dios llama a Elías. Con Acab vamos a ver por qué Dios levanta a Elías. Versículo 29 y 30 de Primero de Reyes, capítulo 16. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel en Samaria 22 años, pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Peor que su papá.
peor que su tatarabuelo, peor que los reyes anteriores, peor que su papá. O sea que de tal palo, como dice el dicho por ahí, de tal palo, tal astilla. Salió peor la cuña que el tronco, porque de Omri salió Acab. Y Acab, dice la palabra del Señor, actuó peor que su papá Omri. Llevó al pueblo a la idolatría una vez más, llevó al pueblo a la apostasía, a darle la espalda a Dios. Y esto es triste, hermanos. Esto es muy triste, porque no estamos hablando de cualquier rey. Estamos hablando del rey de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios que cayó en las manos de este hombre, que cayó en las manos de este hombre. Este pueblo de Dios cayó en una terrible apostasía, cayó en una terrible desobediencia. Qué desgracia por no escuchar la voz de Dios. Versículo 31, miren lo que dice, el capítulo 16. Pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. ¿Y qué pasó? Lo adoró. Ahí está diciendo que le fue una cosa ligerita, fue ligero. Eso no es nada. No le veo nada de malo. No veo nada de malo andar adorando ídolos. No veo nada de malo andar adorando becerros. Eso no es nada. Acab fue más audaz que su papá Onri, fue más audaz que todos los reyes anteriores. Miren lo que hizo. No solamente le fue ligero llevar al pueblo a la adoración de ídolos, de dioses falsos, sino que ahora el versículo 31 me dice que este hombre va, este muchacho va y se consigue una mujer, y no cualquier clase de mujer, Jezabel, dice aquí la palabra del Señor. Y Jezabel, dice la palabra del Señor, que era la hija de un rey sidonio llamado como Ed-Baal, rey de los sidonios, una nación vecina al norte de Israel. Dios, mis amados, había mandado a quitar todos los altares paganos. Dios había mandado a exterminar a todas esas naciones paganas. Le había dicho al pueblo de Israel, no aprendan de esas naciones. No se mezclen con esas naciones, porque estas naciones los van a llevar a ustedes a la desobediencia. Estas naciones los van a llevar a ustedes a la apostasía, a que adoren ídolos. A ustedes no les puedo permitir esa desobediencia, no les puedo permitir, dice la Biblia, no les puedo permitir esas abominaciones. También le había dicho al pueblo, miren, cuando ustedes tengan rey, que el rey se cuide de no ir y casarse con una de las hijas de las naciones paganas. Porque esa mujer lo va a llevar, esa hija de las naciones paganas lo va a llevar a usted, al rey le decía, lo va a llevar a adorar ídolos, lo va a llevar a adorar sus dioses. Dios ya lo había advertido. Dios ya le había advertido al pueblo que no hiciera eso. Pero este hombre, este muchacho, este joven en desobediencia abierta, fue como hacen muchos jóvenes hoy en día de nuestra iglesia. Dios le dice, hey, no te metas con esa mujer porque está en yugo desigual. Hey, no te metas con una incrédula, no te metas con un incrédulo, porque ellos no adoran a tu mismo Dios, no tiene tus mismos principios. Padres diciéndole a sus hijos, hey, hijo, por favor, mira, esa mujer, ese hombre no te conviene, ese muchacho, esa muchacha no te conviene, no tiene los mismos principios tuyos, no es temerosa de Dios. Pero ahí estamos, de necios, cerrando nuestros oídos a la voz de Dios, de nuestros padres, ¿verdad? Y luego, ¿qué viene? Vienen las consecuencias, viene lo malo, viene el sufrimiento. Es mejor, mis apreciados, si hay algún joven acá, y para todos, es mejor obedecer que tener que sufrir.
las consecuencias y tener que caer en problemas. Dice la Biblia, dice aquí la Biblia, que ahora este hombre va y se casa ¿con quién? Con Jezabel. Y saben que el nombre de Jezabel en la Biblia es lo peor, es lo peor. Usted le puede poner todos los calificativos negativos que quiera. Jezabel, sinónimo de prostitución, de maldad, lo que ustedes quieran, mis amados. Y esta Jezabel era la hija de un rey. O sea que ella era una ¿qué? Era una princesa. Y esta mujer no solamente llevó a la idolatría a Acab, sino que junto con Acab llevó a toda la nación de Israel a adorar dioses falsos, a adorar ídolos. Fue tan terrible el padre de esta mujer. ¿Cómo se llamaba? Edbaal. Dice la Biblia, Edbaal. Y Edbaal era sumo sacerdote del culto a Baal. Y hasta el nombre de Edbaal lo dice. Edbaal significa siervo de Baal. Y entonces ahora este rey israelita, acá, va y le eligieron. Se casa con la hija de este rey. Ahora, en la religión de Baal, en la religión cananea, el rey era el sumo pontífice de las brujerías. Papi, que estoy buscando acá. Era el principal brujo de esta religión. Y cuando tenía una hija, él la consagraba, ¿verdad? Él la consagraba y la convertía en sacerdotisa de la diosa Astarte, de Acera, de la luna. Y como en la religión de Baal estaban juntos el dios Sol, que era Baal, y el dios Baal era representado por un toro en celo, imagínense, un toro en celo, y la diosa Luna, que era Astarte. Y aquí lo vamos a leer. No solamente lleva a Acab a adorar a Baal, no solamente lleva al pueblo a adorar a Baal, sino que lo llevan a adorar a la diosa Astarte. Versículo 32, miren lo que dice. Miren lo que hace Acab, mis amados. Construyó además un altar a Baal en el templo, donde se adoraba a Dios. Mezcló lo santo con lo profano. Construyó además un altar a Baal en el templo que él le edificó, también allí en Samaria. También hizo Acab una imagen de acera para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá la Biblia, mis amados? Llevó al pueblo a adorar al sol y a la luna. Porque la hija del rey, de este rey Sidonio, era la sacerdotisa principal de la diosa luna, de Acera, de Astarte. Saben, hermanos, la religión cananea era terrible. No voy a entrar en detalles, pero hace mucho tiempo atrás hicieron unas excavaciones ahí en el templo de Sidón, el templo de Baal en Sidón, de donde venía Jezabel, donde ella se crió allí con su padre, que era el rey, el sumo pontífice. Eso existe hasta hoy. Lo han encontrado, lo han excavado y han encontrado cosas terribles. Han encontrado estatuillas, han encontrado sus dioses y esos dioses desnudos, diosas desnudas, en posiciones, en pornografía, sexo, suciedad, arriba en el templo. Estaba la imagen del dios Celo.
un toro en celo. Ese era el dios Baal. ¿Y qué es un toro en celo? ¿Qué es un toro en celo? Ustedes saben. Esa imagen la tenían así, volteadita boca arriba, y con sus órganos sexuales erectos apuntando al sol. Y eso incitaba a la gente al sexo. Es más, debajo del templo tenían unos lugares altos, cuarticos pequeños, donde los israelitas venían a prostituirse con las prostitutas, valga la redundancia, pero con las sacerdotisas de la diosa Astarte. Allí tenían intimidad dentro del templo. Dentro del templo. A eso condujo Acab al pueblo. Tan terrible, ninguno como él. Llevó a la nación entera a prostituirse con las profetisas de la diosa Astarte. Cuando Dios había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este pueblo había caído de tal manera que ya no importaba. Andaban detrás de todos los dioses, destruyeron el altar de Jehová y levantaron altares para adorar a Baal y a la diosa Luna. Allí en los bosques, altares. La nación entera, mis amados, toda en apostasía. Pero habían pocos fieles, dice la palabra del Señor. Los pocos fieles que quedaron a Dios, ¿qué hizo Jezabel? Dice la palabra del Señor que los persiguió, los mandó a matar. Se desató una persecución terrible contra los fieles del pueblo de Dios. Era una cosa tremenda que ni siquiera los dejaban hablar, no los dejaban predicar, no los dejaban enseñar al pueblo la verdad, los persiguieron y tuvieron que ser escondidos. Miren lo que dice aquí la Biblia en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, el capítulo 2 en adelante. Miren lo que dice. Fue pues Elías a mostrarse a Acab en Samaria. El hambre era grave. Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Jehová. Pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan, agua. Dijo pues a Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos. Miren, fue mucha la persecución, ellos tuvieron que ser escondidos. Aquí dice la Biblia que Jezabel estaba persiguiendo a los mismos hijos de Dios. Los tuvieron que esconder en cuevas. Dice la Biblia que este hombre los escondió ¿de cuánto? De 50 en 50 en cueva. Les llevaba pan y les llevaba ¿qué? Agua. Esta mujer había jurado acabar con todo el pueblo de Dios, con aquellos adoradores leales a Dios, al Dios verdadero. Y es allí donde Dios levanta a quién. En esa terrible apostasía. Dios llama a quién? A Elías en medio de esa gran apostasía. ¿Y cuál es el mensaje que traía Elías? Bueno, el capítulo 17, allí comienza la historia. En el capítulo 16 habla de Acab, toda esa barbaridad que estaba cometiendo, toda esa rebeldía, toda esa desobediencia, toda esa idolatría. Y el pueblo de Israel completamente en idolatría. Y en el capítulo 17 comienza diciendo de la siguiente manera. Primero de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, hijo de Acab, y le dijo a Acab,
Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Miren lo que viene a decirle Elías ahora. Allí lo llama el Señor a Elías para que se presente delante del rey Acab. Y miren lo que hace Elías. Miren lo que dice Elías. Vive Jehová delante de Acab. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo declare. Tremendo, mis amados. Dios levanta, dice la palabra del Señor, a Elías en medio de esta terrible apostasía. Y ahora llega Elías, se presenta delante de un hombre poderoso, delante del rey de Israel, y se atreve a decirle una maldición. Le da una maldición sobre él y sobre la nación. Esto es una maldición. ¿Qué le está diciendo? Aquí dice, por mi boca no va a llover mientras yo hable. No va a haber ni rocío ni agua en esta nación, sino por mi boca, por mi palabra. Ahora, esto parece un poquito pretencioso. Como que un hombre diga, bueno, aquí soy yo el que mando. Yo soy el que mando la lluvia, yo soy el que mando el agua, el rocío. Pero saben, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando nosotros leemos y vamos a la historia, dice que la religión de Baal, la religión cananea, enseñaba que Baal era el dador de la vida, que Baal era el Dios que daba la vida, que Baal, el Dios Sol, era el que hacía crecer y germinar la semilla, que Baal era el Dios que mandaba la lluvia. ¿Saben cómo se dice en el idioma cananeo lluvia? Miren, todo tenía relación con la sexualidad. Hasta el nombre lluvia en cananeo significa semen de Baal. Tremendo. Semen de Baal. Porque decían que Baal, cuando llovía, decían que Baal era el que estaba germinando, fertilizando la tierra. Y entonces así que sí crecía, ¿qué cosa? La semilla, tremendo. Y decían que Baal era el que mandaba todo eso. Miren lo que dice la sierva del Señor en el libro Profetas y Reyes, en esta versión. Página 87. Página 87. Miren lo que dice. Durante los largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel, página 87, el capítulo titulado Una severa reprensión. El capítulo 10, Una severa reprensión. Página 87 y 88. Durante los largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel se tornara de la idolatría a la obediencia a Dios. Pacientemente aguardaba el profeta mientras que la mano del Señor apremiaba gravosamente la tierra castigada. Mientras veía multiplicarse por todos lados las manifestaciones de sufrimiento y escasez, su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar prestamente una reforma. Pero Dios mismo estaba cumpliendo su plan. Y todo lo que su siervo podía hacer era seguir orando con fe y aguardar el momento de una acción decidida. La apostasía que prevalecía en el tiempo de Acab era resultado de muchos años de maldad. Poco a poco, año tras año, Israel se había estado apartando del buen camino. Una generación tras otra había rehusado enderezar sus pasos y al fin la gran mayoría del pueblo, escuchen, la gran mayoría del pueblo se había entregado a la dirección de las potestades de las tinieblas. La nación entera, mis amados, estaba siendo dirigida ¿por quién? Por el diablo. ¡Wow! Una nación entera dirigida por Satanás, por las potestades de las tinieblas, dice aquí el libro. ¿En qué consistía esto? ¿En qué consistía esta religión cananea? Escuchen, mis amados. Página 89 de aquí mismo. Este capítulo, el capítulo 10, página 89 y 90.
La promesa de una abundancia de lluvia les había sido dada a condición de ser obedientes. El Señor había declarado: si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra. Miren, si ustedes obedecen, les llegan bendiciones. Eso es lo que está diciendo el Señor. Hay bendiciones. Yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás hasta saciarte. Guardaos pues que vuestro corazón no se deje engañar y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos, no sea que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis bien pronto en esa buena tierra que os da Jehová. Ya Dios lo había dicho. Si ustedes se van detrás de dioses, ya Dios lo había dicho, si ustedes se van detrás de dioses ajenos, yo voy a cerrar el cielo y no va a haber lluvia y les va a ir mal. Miren lo que dice la palabra del Señor allí en Deuteronomio, rápidamente. Deuteronomio, el capítulo 28, el verso 15. Deuteronomio, capítulo 28, el verso 15. Miren lo que dice. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y de allí en adelante, el verso 16, de allí en adelante, mis amados, ustedes pueden leer a partir del verso 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Por qué? Porque no se obedecen los mandamientos del Señor, porque le dan la espalda al Señor. Las consecuencias de eso es la maldición. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas, y de allí en adelante ustedes, mis amados, pueden ver leer todas esas maldiciones. Si tú guardas los mandamientos, si tú no guardas los mandamientos, estas son las consecuencias que te van a llegar. Ay, mis amados, esas son palabras muy fuertes. ¿Ustedes saben qué es lo que Dios maldiga? ¿Qué es lo que Dios maldiga? Pues todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios tiene la maldición de Dios encima. Es más, Dios no necesita maldecirlo. La maldición llega sola con la desobediencia. Y Elías conocía muy bien la palabra de Dios. Y él sabía que esas eran las consecuencias de adorar a los dioses falsos. Por eso cuando él fue y le dijo al rey Acab, no va a llover ni va a haber rocío, no era que él decía, yo voy a cerrar el cielo, yo soy el que voy a cerrar la tierra para que no llueva, para que no produzca. Él sabía, no, él sabía que Dios lo había dicho. Y como Dios siempre cumple su promesa, que dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Elías sabía, mis amados, lo que él estaba diciendo, porque él conocía a Dios. Elías sabía muy bien que todo eso se iba a cumplir. Y él no fue porque eso se lo inventó, él fue porque Dios se lo dijo. Él fue y se presenta delante del rey Acab a decirle eso porque conocía muy bien la palabra de Dios, lo que estaba escrito. No va a caer más lluvia porque ustedes se han apartado de los caminos de Dios. Hermanos, este es un mensaje de juicio sobre la nación. No va a haber más lluvia, no va a haber más rocío, no va a haber más nada sobre la faz de la tierra. Mis amados, y estamos en la primera característica todavía. La primera característica es tiempo de apostasía.
Y la segunda característica, ahora sí entramos en la segunda característica. La segunda característica es el mensaje de Elías. Es el mensaje de Elías. ¿Cuál es el mensaje de Elías? Mis amados, ¿cuál es el mensaje de Elías? Bueno, para identificar al Elías moderno, tenemos que saber cuál es su mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de Elías, el profeta? Porque el mensaje de Elías, el profeta, fue el mismo mensaje del segundo Elías, el que habría de venir para preparar el camino de la primera venida de Jesús, que fue Juan el Bautista. Y es el mismo mensaje que debe de predicar el Elías moderno. ¿Y cuál es el mensaje del Elías? Miren, número uno, esa es la segunda característica, el mensaje de Elías. Número uno, ¿cuál es el mensaje de Elías? Número uno, el juicio de Dios viene sobre la nación. Rebeldes, no rebeldes, el juicio de Dios viene sobre los impenitentes y desobedientes. Es un mensaje anunciando un juicio. La palabra del Señor dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Porque la hora de su juicio ha llegado. En segundo lugar, ese mensaje, el mensaje de Elías, amonesta al pueblo a volver a los caminos de Dios. Eso es parte de su mensaje. Él trata de que el pueblo se arrepienta y venga de vuelta a Dios. La obediencia al Dios del cielo. Miren lo que dice el primer libro de Reyes. Volvamos a Reyes, el capítulo 18. Primer libro de Reyes, el capítulo 18. Voy a leer el verso 17 y 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 17 y 18. Dice así: cuando lo vio, miren lo que cuando Elías se presenta delante del rey Acab, ¿verdad? Ya no estaba lloviendo, ya los cielos se habían secado, la tierra se había secado completamente. Y entonces ahora miren lo que pasa. Se presenta Elías delante del rey Acab y miren lo que dice. Verso 17. Cuando lo vio, le dijo, el rey Acab le dice a Elías, ¿acaso eres tú el que perturbas a Israel? Óigame, como decimos por acá en el valle, por allá en el valle, porque ahora estoy acá, pues obviamente en el Bichán, qué concha tras de cotudo con paperas, qué cinismo. El rey Acab le dice, hey, ¿acaso no eres tú el que divide al pueblo? Hey, tú eres un extremista, tú eres un rebelde, tú estás en contra de la organización. ¿Eres tú el que perturba a Israel? Tú eres tremendo disidente. Eso lo está diciendo el rey. Yo no me estoy inventando eso, lo dice la palabra del Señor. Y no es que Elías era un disidente, no es que Elías era un rebelde, no, no, mis amados. Miren el cinismo de este rey. ¿Y qué responde Elías? No, rey, yo no he perturbado a Israel. Yo no soy el que tengo al pueblo en desgracia. Yo no soy el que tengo al pueblo dividido, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? Aquí lo dice, han abandonado los caminos del Señor, han abandonado los mandamientos de Jehová y se han ido detrás de ¿quién? De Baal. Miren qué interesante. Se presenta Elías, dice acá, y Acab le echa la culpa a Elías por lo que está pasando. Qué interesante. Qué interesante porque cada vez que hay problemas, aquí estamos hablando así directamente, mis amados. La palabra del Señor es directa.
Cada vez que hay problemas y Dios manda a su mensajero a amonestar al pueblo y a decirle al pueblo que se arrepienta y a decirle al pueblo, hey, miren, las cosas no son así, hagámoslo así, sigamos la voluntad del Señor. Hey, no, miren, aquí las cosas en la iglesia funcionan es así. Y no es que sea el dueño de la iglesia, sino que el dueño de la iglesia es Cristo y el dueño de la iglesia está diciendo que esta es la forma de adorar, que esta es la forma de vestir, que esta es la forma de alimentarnos, que esta es la forma de hacer esto, que esta es la forma. Y cada vez que el mensajero llega y trata de llevar al pueblo, el mensajero es acusado de qué? De problemático, de divisionista, que son los que están trayendo la desgracia, la desobediencia. Y que por eso la iglesia se está dividiendo y que por eso estamos mal. Cuando trata de llevar al pueblo a los caminos de Dios, no, pero esos siempre son acusados de qué? Son acusados de problemáticos, de divisionistas. Siempre ha sido así, mis amados. Ustedes lo saben, siempre ha sido así. Pero es aquí donde debemos de permanecer, a pesar de. Es aquí donde debemos de resistir, donde debemos de batallar. Porque recuerden que Dios es el que conduce esta embarcación. Recuerden que Dios es el piloto de esta embarcación, no el hombre. Y Elías fue acusado por el rey. ¿Eres tú el que perturba a Israel? Y Elías le responde, no, Señor, yo no he turbado a Israel, sino tú, dice acá la palabra del Señor, tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos de Dios e ir tras los Baales. Tenía valor este hombre, Tenía valor Elías. Y ahora miren lo que señala Elías, mis amados. Miren lo que señala Elías. ¿Qué señaló Elías? Aquí lo estamos leyendo en la palabra del Señor. En Primera de Reyes, el capítulo 18. ¿Qué señaló Elías? Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Y el mensaje de Elías, que es la segunda característica, es traer de vuelta al pueblo a guardar ¿qué cosa? La ley de Dios. Primero, anuncia el juicio y luego los mandamientos de Dios. Miren qué otro elemento tiene el mensaje de Elías. Miren qué otro elemento tiene el mensaje de Elías. Resulta que Elías mandó a citar al pueblo de Israel sobre el monte Carmelo. Pero dice aquí que después de que los profetas de Baal se cansaron de pedirle a Baal que mandara fuego para quemar el holocausto, miren lo que dice ahí el versículo 30 del capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Es el otro elemento. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y Elías, y Elías arregló, reconstruyó el altar de Jehová que estaba ¿qué? Arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Jehová, mis amados? Estaba destruido, estaba por tierra. El pueblo de Israel lo había destruido, lo había desechado y habían levantado otros altares. Esto es después de que los profetas de Baal estuvieron pidiéndole a su Dios que mandara fuego. Y esos profetas de Baal gritaban y hablaban y decían para que mandara fuego. Y Elías, ¿qué pasaba? Elías se reía de ellos y les decía, hey, griten más fuerte. De pronto su Dios todavía no los ha escuchado. Tal vez está durmiendo, está de paseo, griten más fuerte. ¿Por qué Baal no respondió? ¿Por qué Baal no mandó fuego?
Porque Baal no existe, mis amados. Baal no existe. Por más que le griten, por más que le imploren, por más que le rueguen, no puede contestar porque Baal no existe. El único que existe es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Miren lo que dice el verso 30, primer libro de Reyes, capítulo 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y Elías arregló el altar de Jehová, que estaba ¿cómo? Arruinado, arruinado. Miren, mis amados, era tanta la apostasía, era tanta la rebeldía, que habían derribado el altar del Señor. ¿Por qué? Porque todos estaban detrás de otros dioses, detrás de Baal, detrás de la diosa Luna. Y el mensaje de Elías, que es la segunda característica, lleva nuevamente al pueblo a restaurar el altar de Jehová. Amén. Y el altar de Jehová se levanta en tu corazón. El altar de Jehová se levanta en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo y en todo lo que tú hagas. El altar de Jehová se levanta en tu hogar. Tengamos mucho cuidado, mis amados. Familia, tengamos mucho cuidado de que en nuestro hogar el altar esté destruido. De que el altar esté destruido. Oh, mis amados, porque es que el diablo, el enemigo, manda cualquier cosa, miles de cosas, para que no tengamos tiempo de adorar a Dios en el altar. Y tristemente este altar en muchas ocasiones ha sido derribado. Y hoy en día tristemente tenemos familias adventistas del séptimo día que tienen el altar destruido. Tienen el altar por el piso. El altar ha sido derribado. Ya no hay adoración. Ya no hay comunión con el Señor. Porque se corre de aquí para allá, de allá para acá. No hay tiempo para levantar el altar de Jehová. Cuando Él dice: de mañana me buscaréis. De mañana me buscaréis. Es allí donde se rompen las cadenas. Es allí donde se llega a la victoria en la presencia del Señor. Pero decimos, y muchos dicen: ay, no, pastor, el pueblo de Israel es más idólatra que nosotros. Ese pueblo de Israel fue más idólatra que nosotros, porque es que, me perdona, pastor, pero yo no tengo becerros de oro. Yo no tengo un toro en celo allá en mi casa, pastor. Yo no tengo, pastor, yo no tengo una diosa Luna. Yo no tengo ni siquiera San Gregorio. Yo no tengo, pastor. Yo no soy idólatra. Eso era el pueblo de Israel. Que no somos idólatras. ¿Por qué no entonces no tenemos tiempo para Dios? ¿Mm? ¿Mm? Elías levantó el altar de Jehová que estaba arruinado. Si tienes el altar destruido, trata de levantarlo. Pastor, es que yo no soy idólatra. No somos idólatras. Es posible que en tu casa no haya un becerro de oro, no haya un toro en celo, no haya una diosa Astarte, no haya un... Pero tenemos un Dios con una sola cabeza, con una cola tan larga que se conecta en la pared, o llamada televisor, o llamada computador, o llamada celular, llamada TikTok, llamada Instagram, llamada Facebook, llamada no sé qué. Y eso tristemente es lo que está educando a los hijos de nuestros miembros de iglesia, a los padres adventistas. Eso es lo que tristemente está educando a nuestros hijos. Y no tenemos dioses, no tenemos el altar destruido. Yo no sé cómo hay familias, hay padres que dejan salir a sus hijos de casa sin orar, sin hacer el culto familiar.
¿Cómo se atreven aquellos padres que sus hijos salgan del hogar sin orar con ellos? Esposa, esposa, ¿cómo te atreves? ¿Cómo es posible que hay esposas, con el permiso de las damas que están aquí, piadosas, cómo es posible que haya esposas que dejen salir a sus esposos sin orar con ellos? Porque es que usted no sabe lo que tiene, con lo que tiene que enfrentarse su esposo allá afuera. Se tiene que enfrentar con una bestia peluda y espantosa. El trabajo, el estrés, un jefe intrascendente. Pero no solamente eso, perdónenme las damas puras y piadosas que están aquí, con todo el respeto, porque esa bestia terrible y espantosa con la cual se tiene que enfrentar su esposo allá afuera puede ser una falda con dos piernas. Sí, mis amadas. Y hay esposas que se atreven a dejar salir a su esposo sin orar de casa. Y no tenemos ídolos. Esposos, ¿cómo te atreves a irte a trabajar y dejar a tu esposa así nomás en casa sin orar por ella, sin haber levantado el altar? No sabes con la bestia terrible y espantosa que se tiene que enfrentar su esposa, tu esposa. El estrés, los hijos, el arreglar la casa. Pero puede ser una bestia. Discúlpenme los hombres piadosos que están acá. Puede ser una bestia espantosa y terrible de dos piernas y un pantalón. Y nos atrevemos a tener el altar destruido. Como familia, mis amados, tenemos que unirnos. Y ese es el mensaje de Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. Oh, mis amados, miren, ese mensaje es poderosísimo, un mensaje de juicio, pero un mensaje de restauración, un mensaje de adoración, mis amados. Y el mensaje, ¿cuál es? Darle gloria, porque la hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado. Ah, pero también dice el mensaje de Elías, si alguno adora a la bestia a su imagen, la bestia es Baal. Y si alguno adora el dios Sol, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá el vino del furor. El mensaje de Elías, mis amadas, amados, querido grupo, familia, tiene que ver a quién adoramos. ¿Adoramos a Dios, al creador de los cielos y de la tierra, o adoramos a la criatura? ¿A quién adoramos, mis amados? ¿A quién adoramos? El mensaje de Elías incluía el castigo sobre los profetas de Baal y sobre Jezabel. Y sobre Jezabel. Y hablando de eso, ya vamos por la tercera característica. Ya vamos por la tercera característica. Primera característica, Dios levanta a Elías en un periodo de tremenda apostasía. La segunda característica, Elías llama o habla de juicio y llama al pueblo de vuelta a los mandamientos de Dios, al arrepentimiento, a volver a los caminos de Dios. Amonesta a la adoración de dioses falsos. Y la tercera característica es que Elías siempre es acusado de ¿qué? Acusado de problemático, de andar dividiendo al pueblo. Vamos con la cuarta característica, pero esa la estudiaremos en otra oportunidad. El tiempo se nos va, el tiempo se nos fue. Que Dios nos ayude, mis amados. Vamos a continuar con nuestro estudio. Que Dios nos ayude, mis apreciados hermanos, queridos amigos, familia, iglesia, querido grupo. Que podamos
agradar al Señor, a que podamos volver a esas sendas antiguas. Hay alguien en esta mañana, sin duda alguna, hay alguien en esta mañana que quiere decirle al Señor, Señor, ayúdame a levantar mi altar a ti. Ayúdame a restaurar el altar. Tal vez lo tengo destruido, tal vez lo tengo semidestruido. He pensado que no he sido idólatra, pero soy una idólatra o un idólatra porque he permitido cosas en mi hogar, he permitido cosas en mi vida, he permitido que Satanás me envuelva en los asuntos de esta tierra, correr de aquí para allá y allá para acá, y le ha dado más importancia a cualquier cosa, inclusive agradar al pastor con los programas de iglesia. Corro de aquí para allá, me olvido de realmente de adorarte. Ayúdame, Señor, a hacer una bendición, ayúdame a levantar el altar, ayúdame a estar alerta, ayúdame, Señor, a ser un adorador en espíritu y en verdad. ¿Hay alguien en esta mañana? Sin duda alguna. Escribe ahí en el chat, Señor, ayúdame. Quiero levantar el altar. Quiero tener esa experiencia de vida real contigo. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Oremos. Padre amado, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Es duro, Señor, el mensaje que viene del cielo. Es una realidad, oh Padre. La cosa no está bien, Señor. Y nos has colocado en esta tierra a restaurar, a que seamos anticipo de salvación. Pero ¿cómo voy a ser anticipo de salvación? ¿Cómo voy a ser anticipo de salvación si yo mismo tengo el altar destruido? Si yo mismo me he convertido en un idólatra. Si yo mismo te he dado la espalda, Señor, ayúdanos. Que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, que es nuestra mayor y más urgente necesidad. Tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús. Queremos servirte, Señor. Aquí estamos. Por eso estamos en este grupo, Señor. Porque queremos hacer tu voluntad. Y más que estar en un grupo de esta tierra, queremos hacer parte del grupo de los redimidos que estarán contigo por toda la eternidad. Perdónanos, Señor, danos humildad, danos sencillez, pero la autoridad de levantarnos y decir la cosa está mal. Hay que volver a las sendas antiguas. Bendice a cada familia aquí conectada. Que cada familia sea un pequeño cielo aquí en esta tierra. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Feliz día, mis amados, una feliz semana. El Señor me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Abracitos para todos.